Hola, ¿cómo estás, amigo? Dios te bendiga, que tengas un contacto con Jesús, que recibas el toque del Maestro, que Dios te levante en este día, que Él sane todas tus heridas, ¿sí? Y que puedas comenzar mañana una semana bendecida por el Señor, ¿sí? Quería dejarte una reflexión, que a mí me gusta mucho reflexionar, pensar en la palabra, más sabiendo por las cosas que Dios me liberó. Yo fui una persona que estuve atada durante muchos años a demonios, espíritus inmundos, y me acuerdo que antes de ir a la iglesia había tenido una manifestación satánica en mi casa, que terminé como con un ataque de epilepsia. Yo había perdido la conciencia, me contaba mi esposa que me levanté hablando con otras voces, hablando como con otra persona. Me acuerdo ese momento cuando habían venido los médicos y después vino mi esposa y me dice: ¿vos sabés lo que hiciste? Y yo me quedaba, digo, ¿qué habré hecho? Y me contaba todas las cosas que me habían pasado, y ya esos ataques me habían empezado a suceder muy seguido. Y eso me llevó a tener problemas también en el trabajo, no podía ir a trabajar, carpetas médicas, problemas muy grandes en todo aspecto. Y eso me fue encerrando a tal punto que ya no quería ver a nadie, vivía encerrado en mi casa prácticamente. Era tal la oscuridad que me acuerdo que en aquellos momentos cerraba todas las ventanas de mi casa con un nylon negro porque no quería ni que entre la luz. Un estado de persecución. Llegué a tomar 10 pastillas para los nervios por día. Para aquellos que saben, tomar el Tegretol, Nocinam, Alopidol. Le hablo a todas esas personas que saben lo que son todos estos problemas, ¿no? Hasta que llego al camino de Dios, y en el camino de Dios me doy cuenta que existe Dios, pero que existe Satanás también. El diablo existe, claro que existe. Y no lo digo esto para darle mucha importancia, porque no hay que darle importancia, pero la Biblia dice que no tenemos que ignorar las acechanzas del diablo. En el libro de Efesios, capítulo 6, verso 12, el apóstol Pablo decía: porque no tenemos lucha contra sangre y carne. O sea, no tenés la lucha contra tu esposa. La lucha no es contra tu esposo, no es contra tu vecino, la lucha no es contra ese pariente, ¿sí? No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Dice de que la lucha es una lucha espiritual, una lucha de demonios, una lucha de principados, de gobernantes. En el caso de mi familia, nosotros tuvimos una atadura de locura terrible. Tenía mi bisabuela que terminó con un problema de locura, de esquizofrenia, mi abuela con esquizofrenia, mi tía con esquizofrenia, mi padre con esquizofrenia. Era toda una seguidilla en la parte de mi familia, todos con problemas esquizofrénicos y problemas alcohólicos, hasta que después entendí de que todo eso era una atadura espiritual, era un trabajo de hechicería que nos habían hecho hace muchos años, le habían hecho a mi bisabuela en Cuba. Mi bisabuela vivió en Cuba y le habían hecho un trabajo muy fuerte, y eso se fue pasando de generación en generación. Ahora lo más poderoso de todo esto es que cuando uno conoce la palabra y conoce cómo trabaja el diablo, nos damos cuenta qué poder que hay en el nombre de Jesús, porque esa maldición que estaba en mi familia y que iba a seguir a mis hijos también se cortó en mí cuando yo me entregué a Cristo. Yo no sé cómo estás vos, pero tal vez te sentís que estás bajo esas influencias espirituales. Algunos piensan de que todo es mentira. Yo también antes pensaba eso. Pensaba, eso es una locura. ¿Quién puede pensar en estas cosas? La gente cree cualquier cosa que le dicen, hasta que llegué a experimentarlo, y llegué a experimentar la libertad en Cristo Jesús. Cuando conoces a Jesús, conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre, ¿sí? Así que nosotros queremos conocerte, queremos orar por vos, y si te acercas a Dios, Dios puede cambiar la historia de tu vida. Dios puede hacer todas las cosas nuevas. En minutos continuamos con más contacto con Jesús.
Bueno, continuamos con este tema, ¿no? ¿Qué tema cuando uno empieza a comprender lo que es la guerra espiritual, la guerra de demonios, de principados? No es que uno ande viendo ángeles caídos por todos lados, que abrís la mesa de luz y te encontrás con un demonio dentro de la mesa de luz. No, yo no creo en eso. Yo creo en el poder de Dios, que no hay poder más grande que el poder del Espíritu Santo de Dios, eso lo creo. Pero yo fui una persona que estuve atada a demonios y afectada, bueno, a todas las cosas que fue sufriendo mi familia también, ¿no? Pues mi familia estuvo bajo maldiciones generacionales, todo bajo espíritus de locura que se fue transfiriendo de mi bisabuela, mi abuela, mi tía, mi padre. Fue algo terrible, hasta que conocí a Cristo, y cuando conocemos la verdad te hace libre, ¿sí? Pero el secreto está acá. En el libro de Santiago dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Vos pensás esto, vos entre toda la inseguridad que hay, hoy muchos dicen, bueno, hay inseguridad, voy a tratar de defenderme con un arma. Hoy las armerías no dan abasto de la cantidad de personas que compran armas. Otras personas dicen, voy a cuidarme de la inseguridad y voy a comprar alarmas. Entonces están las alarmas, están las armas, las rejas, se compran perros. Bueno, para que a mi hijo no le falte nada y esté preparado para el tiempo malo, lo voy a llevar a que aprenda artes marciales. Entonces, llevas a tu hijo que aprenda boxeo, que aprenda artes marciales. A mí me pasó eso, yo me preparé para todas estas cosas, hasta enseñé artes marciales donde yo trabajaba. Pero cuando yo llegaba a mi casa, a mí me agarraban los demonios. Y contra los demonios no hay artes marciales, no hay arma, contra los demonios no hay nada físico que pueda enfrentarlo. El único que puede enfrentar los demonios, el único que puede romper toda hechicería, el único que puede deshacer las obras del diablo es Jesús. Jesús dice la palabra que Él vino a deshacer las obras del diablo. Él vino a deshacer las obras del diablo, y Él quiere deshacer las obras del diablo que está destruyendo tu familia, que está destruyendo tu mente. Tal vez en esta mañana hay personas que están con perturbación en la mente, problemas de fobias, y el diablo te dice: te voy a volver loco, vas a terminar internado, vas a perder tu familia, vas a perder tus hijos, voy a hacer un desastre en todas las áreas de tu vida, porque el diablo es especialista en poner argumentos en nuestra mente. Te voy a hacer esto, te voy a hacer lo otro, y está continuamente amenazándonos, acechándonos. ¿Sí? Yo recuerdo la historia del rey Ezequías, que dice que él fue amenazado, ¿sí?, por el rey Senaquerib, el rey de Asiria. Dice de que Asiria en aquel momento era como la Alemania de Hitler, ¿sí? Ellos querían cada vez comerse todos los países, hasta que lo amenazaron, ¿sí?, a Ezequías, y dice que Ezequías tuvo una actitud. ¿Sabes cuál fue? Tomó las amenazas, las cartas de amenaza, las presentó delante de Dios y oró a Dios, y dice que al otro día Dios le dio la victoria. Todo el ejército que venía contra él se mataron unos contra otros. Dice que hubo una gran confusión y se mataron unos contra otros. No hay arma forjada que pueda prosperar contra los hijos de Dios, ¿sí? Si tú te sometes a Dios y le dices: Señor, yo me pongo en tus manos, yo no voy a pelear con mis fuerzas, yo no voy a gritar, yo no voy a hacer justicia por mano propia, sino que te voy a dejar que vos obres, vas a ver en poco tiempo cómo todo aquello que se ha levantado contra ti lo vas a resistir. Dice la palabra: resistir al diablo y el diablo huirá de vosotros. Resistirlo. ¿De qué manera? Sometiéndote bajo la mano del Señor, ¿sí? Si no te congregás, si no vas a la iglesia, vení a la iglesia. Vení a la iglesia, enfrentá todos esos prejuicios. Ay, si me ven que voy a una iglesia, yo también pasé por eso. Llega un momento que uno tiene que pelear por su bendición. Peleá por tu bendición, peleá por tu felicidad. Probaste tantas cosas, bueno, ahora probá con Cristo. Acercate a la iglesia, te espero hoy y vamos a tener una charla. Acércate, que vamos a estar orando por vos. Padre, yo bendigo a esta audiencia y declaro que esta audiencia está siendo bendecida, tocada por el Espíritu Santo, que se van los temores, que se va toda acechanza satánica, y que tú rompes toda brujería, toda hechicería, todo lo que se ha levantado contra mis hermanos. Te damos gracias y declaro tu bendición en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga.